Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo de parte del programa de Derecho de la Universidad de Sucre, el Departamento de Derecho. Estamos hoy convocados para escuchar al doctor Michael Stover, ¿verdad? De la Universidad Christian Albrecht de Alemania, sobre la constitucionalización del derecho privado en Alemania. El doctor Michael pues ha estado en varias universidades acá en Colombia, entre esos ha estado acá en Sincelejo. Queremos escucharle su visión del derecho en Alemania, el derecho privado, su constitucionalización, y bueno, que nos dé un poquito luces, cómo es ese devenir del derecho en Europa, especialmente en Alemania. Entonces, darle la cordial bienvenida, tenerlo acá en Colombia para nosotros, pues es un honor, aprovechando este tema de la virtualidad. Y bueno, doctor Michael, muchas gracias para nosotros acá en Sincelejo, Colombia, tenerlo en la Universidad de Sucre. Y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por esta amable invitación. Es un gran placer estar por primera vez, aunque solo de manera virtual, en la Universidad de Sucre. Y voy a hablar hoy sobre un tema de gran importancia en Alemania, pero también en Colombia. Eso es la constitucionalización del derecho privado, y voy a mostrar en mi ponencia cómo es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a este asunto, y en particular la importancia de los derechos fundamentales para el derecho privado. Voy a empezar con una pequeña introducción y entonces voy a mostrar que en el derecho alemán no se reconoce un efecto directo entre terceros, es decir, entre sujetos de derecho privado de los derechos fundamentales, pero se reconoce un efecto indirecto de los derechos fundamentales. Y después voy a dar algunos ejemplos para estos efectos indirectos frente a terceros de los derechos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y primero voy a empezar con una introducción general en cuanto a la Constitución alemana y en particular los derechos fundamentales. La Constitución alemana, eso es la así llamada Ley Fundamental o Grundgesetz en alemán, abreviado GG, contiene un catálogo de derechos fundamentales. Esos son los artículos 1 a 19, varios derechos fundamentales que son derechos de libertad e igualdad, que para la vida en conjunto en un Estado de Derecho son de gran importancia. Esos derechos fundamentales tienen en primera línea una función de protección. Es decir, bajo el recurso a los derechos fundamentales puede el particular, una persona privada, protegerse contra las intervenciones estatales. Los titulares de los derechos fundamentales pueden ser no solo personas naturales, pero también personas jurídicas nacionales, en la medida que el derecho fundamental respectivo en su esencia resulte aplicable a ellas. Por ejemplo, las sociedades de capital también pueden recurrir al derecho fundamental de libertad de asociación o también al derecho fundamental de propiedad de la ley fundamental. Los titulares de los derechos fundamentales son solo sujetos de derecho privado. En principio, no pueden serlo el Estado o sus órganos. Más bien, el Estado está obligado al cumplimiento de los derechos fundamentales. Eso se deduce del artículo 1, inciso 3 de la Ley Fundamental, que dice: los siguientes derechos fundamentales vinculan a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como derecho válido directamente aplicable. De esta determinación se sigue que los derechos fundamentales solo obligan al Estado. Los derechos fundamentales valen entonces de manera directa solo verticalmente, es decir, en la relación entre el Estado como obligado y los sujetos de derecho privado particulares como titulares.
Como legislador, el Estado se encuentra también vinculado a los derechos fundamentales en el marco del derecho privado. Todas las leyes del derecho privado que expida el legislador deben ser concordantes con los derechos fundamentales contenidos en la ley fundamental. Como el Tribunal Constitucional Federal, el Bundesverfassungsgericht alemán, lo ha formulado, no puede ninguna disposición del derecho privado estar en contradicción con los derechos fundamentales. Si una regulación legal de derecho privado lesiona un derecho fundamental, entonces la regulación es inconstitucional. El ciudadano que a través de la regulación resulte afectado puede incoar una acción de tutela contra la ley o contra una decisión de un juzgado que se haya basado en esta ley ante el Tribunal Constitucional Federal. Este puede entonces declarar la ley por nula y puede revocar la decisión judicial. En Alemania, eso es una diferencia a Colombia, esta acción de tutela no es algo que se puede hacer en cualquier juzgado, pero solo en el Tribunal Constitucional, y se trata de una demanda subsidiaria, es decir, solo después de transcursar todas las instancias de los juzgados normales. Solo entonces puede el ciudadano acudir ante el Tribunal Constitucional con una acción de tutela. Por eso el número de acciones de tutela en Alemania es mucho más baja que en Colombia. Eso es una importante diferencia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán ha declarado por nulos 2 parágrafos del Código Civil alemán. Eran los parágrafos 1628 y 9 del Código Civil en su anterior versión, que en materia de alimentos de padre a hijo menor de edad beneficiaban al padre. De acuerdo a las determinaciones de entonces del Código Civil, en caso de que padre y madre no se pudieron poner de acuerdo sobre la cuestión de la patria potestad, podía decidir solo el padre. Además, le correspondía la representación del menor de edad únicamente al padre. 2 madres presentaron acciones de tutela contra estas disposiciones de entonces. El Tribunal Constitucional decidió que los 2 parágrafos del Código Civil violaban el particular derecho fundamental de la igualdad del artículo 3, inciso 2 de la ley fundamental y, por tanto, eran nulos. De acuerdo a este artículo, el hombre y la mujer gozan de iguales derechos. Por lo tanto, el favorecimiento del padre en materia de patria potestad para los hijos, de acuerdo a la norma anterior del Código Civil, no era concordante con la ley fundamental. El actual Código Civil prevé, por eso, que padre y madre tienen iguales derechos en materia de patria potestad. Como ya mencioné, en Alemania hoy en día es reconocido que los derechos fundamentales no tienen un efecto directo entre particulares, es decir, entre terceros, pero eso era la visión que tenía para algún tiempo el Tribunal Federal del Trabajo bajo su presidente de entonces, Lipperday, que es un muy famoso jurista alemán de derecho laboral. Él era de opinión que los derechos fundamentales valían también directamente entre 2 personas privadas, entre terceros, pero hoy en día la visión del Tribunal Constitucional alemán y también de la doctrina jurídica es que no hay un efecto directo entre terceros de los derechos fundamentales. Es decir, el ciudadano particular no es frente a terceros, eso es frente a otros sujetos de derecho privado, titular de los derechos fundamentales, ni está obligado a cumplirlos. Por lo tanto, hoy en día en Alemania está generalmente reconocido que no hay un efecto directo frente a terceros de los derechos fundamentales.
Sin embargo, los órganos estatales están obligados a observar los derechos fundamentales de acuerdo al artículo 1, inciso 3, que ya mencioné. Y eso también para la decisión sobre discusiones jurídicas entre sujetos de derecho privado. Ello también vale para los jueces civiles. Los jueces civiles deben siempre aplicar e interpretar las leyes para la decisión de un litigio jurídico privado entre dos sujetos diversos de derecho privado, de manera tal que los derechos fundamentales de los sujetos de derecho privado afectados sean garantizados. En palabras del Tribunal Constitucional, cada prescripción del derecho privado debe ser interpretada de acuerdo al espíritu de los derechos fundamentales. Con ello, hay un efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales. Estos efectos indirectos frente a terceros de los derechos fundamentales han de observarse sobre todo con las así llamadas cláusulas generales de las leyes del derecho civil. Como cláusulas generales se caracterizan prescripciones legales que no tienen ningún elemento típico claro y fijo, sino que contienen conceptos jurídicos indeterminados. Cláusulas generales, especialmente importantes en el Código Civil alemán, son los parágrafos 138 y 826, que respectivamente mencionan el concepto jurídico indeterminado de las buenas costumbres, y el parágrafo 242, que aplica el concepto jurídico indeterminado de la buena fe. De acuerdo al parágrafo 138 del Código Civil, es nulo un negocio que atente contra las buenas costumbres. Las disposiciones contenidas en los parágrafos 823 y siguientes del Código Civil sobre delitos civiles y responsabilidad civil extracontractual fijan bajo qué presupuestos una persona que causa daño a otra debe indemnizar los respectivos daños. Entre otros, una persona está obligada, de acuerdo al parágrafo 826 del Código Civil, a la indemnización de perjuicios cuando ella, de una manera dolosa, ha causado perjuicios a otra persona contra las buenas costumbres. Por fin, de acuerdo al parágrafo 242 del Código Civil, debe cada parte de una obligación cumplir como lo exige la buena fe, con observancia de las costumbres del tráfico negocial. Con fundamento en su vinculación a los derechos fundamentales, derivada del artículo 1, inciso 3 de la Ley Fundamental, los tribunales civiles deben observar los valores de los derechos fundamentales en la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados contenidos en las cláusulas generales del derecho civil. Se habla de un efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Cuando para la decisión de una discusión jurídico-civil entre diversos sujetos de derecho civil se arriba a la significación de un concepto jurídico indeterminado en una cláusula general de derecho civil, los derechos fundamentales tienen entonces un efecto indirecto entre terceros. La cláusula general ha de ser aplicada por el juzgado civil, entonces para decidir resolver el litigio como corresponde a los valores relevantes de los derechos fundamentales. Cuando tanto una parte como la otra parte del litigio pueden recurrir a un derecho fundamental, el juzgado civil debe ponderar los derechos fundamentales en colisión, de acuerdo a su grado de necesidad de protección en el caso concreto, para luego diseñar una igualación equilibrada entre los derechos fundamentales en conflicto. Por ejemplo, el propietario de una fábrica de productos alimenticios derivados de la carne puede recurrir para su actividad empresarial a la libertad de profesión del artículo 12 de la Ley Fundamental. Este derecho fundamental protege la libre elección de la profesión y el ejercicio de la misma. Respecto de una empresa, la libertad de profesión también comprende la autorización de delegarles a sus empleados, con el fundamento en un contrato de trabajo celebrado con ellos, determinadas actividades en la misma empresa.
De otro lado, el empleado puede, entre otros, recurrir a su derecho a la libertad de cultos y creencias del artículo 4 de la Ley Fundamental. Este derecho fundamental protege la libertad de creencia y de confesión religiosa. Si a un empleado de creencias hindú le está prohibida el manejo de carne de res, de acuerdo a sus creencias, porque las vacas se consideran como santas en esta religión hindú, entonces puede atentar contra la buena fe, en el sentido del parágrafo 242 del Código Civil, el hecho de que el propietario de la fábrica disponga que este empleado debe dedicarse al procesamiento de carne de res, a pesar de que le sería posible, en términos organizacionales, poner al empleado el procesamiento de otro tipo de carne. Esto resulta de la valoración del artículo 4 de la Ley Fundamental, que también para la interpretación del parágrafo 242 del Código Civil ha de ser observada. En la medida en que el propietario de la fábrica tenga la posibilidad de disponer otra función para el empleado en cuestión, está garantizada su libertad de profesión y en un caso semejante con la aplicación del parágrafo 242 del Código Civil, la libertad religiosa del empleado tiene primacía sobre la libertad de profesión del empleador. Si un juzgado civil no tiene en cuenta los valores de un derecho fundamental en una decisión, entonces lo lesiona a través de su decisión. El ciudadano cuyo derecho fundamental sería violado puede entonces impetrar una acción de tutela contra la decisión del juzgado civil ante el Tribunal Constitucional. Voy ahora a presentar algunos ejemplos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales y voy a empezar con la sentencia fundamental, la primera sentencia en la que se reconoció este efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales, y eso es la famosa sentencia Lüth del año 1958. En este caso se trató de la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a los parágrafos 823 del Código Civil alemán, y el caso era el siguiente. El señor Lüth era presidente de la Asociación de Prensa de la ciudad alemana de Hamburgo, en el norte de Alemania, la ciudad segunda más grande de Alemania. En esa calidad, él habría llamado en el año de 1950, es decir, poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, al boicot de la película del director Veit Harlan. El señor Harlan había filmado, entre otras películas de propaganda antisemitas, durante la dictadura nacional socialista, la película antisemita Jud Süß, Judeo Süß, que era una de las más importantes películas de propaganda antisemita de la dictadura nacional socialista. Después de la Segunda Guerra Mundial, este señor Harlan continuó con películas de amor, y en este caso se trató de la película El amante inmortal, pues una película no política. Pero a pesar de eso, el señor Lüth llamó a boicot de las películas del señor Harlan a causa de su pasado nacionalsocialista. El productor y el reproductor de una película del señor Harlan demandaron al señor Lüth ante un juzgado civil para que omitiera su llamado al boicot. El juzgado civil acogió la demanda y condenó al señor Lüth a la omisión. Esa decisión la fundamentó el juzgado con que el llamado al boicot representaba un detrimento doloso que atentaría contra las buenas costumbres en el sentido del parágrafo 826 del Código Civil. Con ello, se remitía el juzgado a que la actividad del señor Harlan como director de cine estaría protegida por la libertad de profesión del artículo 12º de la Ley Fundamental. Contra la decisión del juzgado civil, interpuso el señor Lüth una acción de tutela. En consecuencia, el Tribunal Constitucional revocó la orden dada por el juzgado civil.
De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, habría debido observar el juzgado civil en la interpretación del concepto jurídico indeterminado de las buenas costumbres, en el sentido del parágrafo 826 del Código Civil, el efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Especialmente habría debido tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión, de acuerdo al artículo 5 de la Ley Fundamental. De acuerdo a esta disposición, cualquier persona tiene el derecho de expresar y de difundir libremente su opinión en palabras, escritos o imágenes. El derecho fundamental a la libertad de opinión en un Estado democrático de derecho es un derecho fundamental de especial importancia. El señor Lüth había realizado su llamado al boicot en razón de su preocupación de la visión internacional de Alemania y de las películas alemanas. De acuerdo a la perspectiva del Tribunal Constitucional, podía el señor Lüth recurrir a su derecho de libertad de opinión. Este tendría, en el caso concreto, una prevalencia sobre el derecho fundamental al ejercicio libre de la profesión del señor Harlan. Con fundamento en el efecto de irradiación del derecho fundamental a la libre expresión de la opinión, el comportamiento del señor Lüth no podía verse como un atentado contra las buenas costumbres en el sentido del parágrafo 826 del Código Civil. El Tribunal Constitucional revocó, en consecuencia, la sentencia del juzgado civil contra el señor Lüth, que lo condenaba a la omisión. No solo en derecho de responsabilidad extracontractual, sino también en derecho de contratos. Tiene una importante significación el efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales. En el derecho de contratos es aplicable el principio de la libertad de contratar. Cada particular puede libremente decidir, en principio, si y con quién quiere celebrar un contrato. La libertad de contratar es parte de la autonomía privada. Esto es la atribución que tiene el particular de configurar y diseñar sus relaciones jurídico-privadas de manera libre. A nivel de derecho constitucional, la autonomía privada, incluida la libertad contractual, está protegida dentro de la cláusula general de libertad del artículo 2 de la Ley Fundamental. De acuerdo a este artículo, cada uno tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad. A ello pertenece también la libertad de decidir si se celebra un contrato con otra persona o no. Excepcionalmente, la libertad contractual puede ser delimitada, sin embargo, con fundamento en el efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Aquí también es el parágrafo 826 del Código Civil alemán, la cláusula general sobre la que se configura el efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales. De acuerdo a este parágrafo, una persona que dolosamente causa perjuicio a otra en una manera contraria a las buenas costumbres está obligada a indemnizar los perjuicios. Cuando la denegación a la conclusión de un contrato representa un atentado doloso contra las buenas costumbres, entonces debe aquel que se ha negado a la celebración del mismo negocio reparar los daños de acuerdo al parágrafo 826 del Código Civil, como si él cerrara el contrato con la víctima del perjuicio. En caso tal, se origina del parágrafo 826 del Código Civil excepcionalmente una contratación forzosa. Esto es una obligación a contratar. La cuestión de si una negación a celebrar un contrato representa o no un atentado contra las buenas costumbres ha de ser respondida bajo la observancia de los valores de los derechos fundamentales. A los derechos fundamentales elementares pertenece el derecho a la vida y la integridad física, que está protegido a través del artículo 2 de la Ley Fundamental. Si una persona se encuentra en gravísimo peligro de muerte como consecuencia de una lesión o de una enfermedad y necesita un tratamiento médico, estaría un médico o un hospital,
de acuerdo a la valoración del artículo 2 de la Ley Fundamental, atentando contra las buenas costumbres si la celebración del contrato para el tratamiento médico es denegada. Así surge en un caso de emergencia semejante, con fundamento en el artículo 2 de la Ley Fundamental, una obligación de celebrar un contrato sobre los tratamientos médicos por virtud del parágrafo 826 del Código Civil. Asimismo, es de gran importancia el derecho general al igual tratamiento, a la igualdad, del artículo 3, inciso 1. De acuerdo a este artículo, son todos los seres humanos iguales ante la ley. El artículo 3, inciso 3 de la Ley Fundamental determina adicionalmente que nadie puede ser perjudicado o beneficiado por su sexo, procedencia, raza, lengua, su país de origen o sus creencias, así como tampoco por sus opiniones políticas o religiosas. De acuerdo a la valoración del artículo 3, inciso 3, el dueño de una discoteca atenta contra las buenas costumbres en el sentido del parágrafo 826 del Código Civil cuando él se niega a dejar entrar a una persona por razón de su color de piel o su origen étnico. Y con ello se está negando a su vez a celebrar un contrato sobre la entrada en la discoteca. En tal caso, también se puede desprender una obligación con fundamento en el efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales a celebrar con la persona afectada un contrato sobre la posibilidad de ingresar a la discoteca. Es necesario subrayar que una contratación forzosa solo puede ser derivado del parágrafo 826 del Código Civil en casos excepcionales extremos. En principio, vale la libertad contractual, que está protegida a través del artículo 2 de la Ley Fundamental. Solo entonces, cuando a través de la denegación de la celebración de un contrato se lesionan derechos fundamentales elementares, puede la libertad contractual ser delimitada excepcionalmente a través del parágrafo 826. Otro área en el derecho de contratos en la que los efectos indirectos de los derechos fundamentales son de gran importancia es el derecho de fianzas. Cuando un instituto de crédito le garantiza un crédito de consumo a un consumidor o créditos para negocios en una empresa mediana, se permite normalmente otorgar una fianza por parte de un familiar del tomador del crédito, por ejemplo, por parte de la pareja o de un hijo del tomador. El miembro de la familia se obliga frente al instituto de crédito a responder como fiador por el mutuo obligacional del tomador de crédito. De esta manera, el instituto de crédito se asegura un deudor adicional y una pretensión adicional con la base en el contrato de mutuo, en el contrato de fianza. En el pasado, en Alemania, no fueron probados los ingresos ni las relaciones patrimoniales de los miembros de la familia por parte del instituto de crédito antes de la celebración del contrato de fianza. Esto tuvo en muchos casos como consecuencia que jóvenes recién adultos cayeran a través de la aceptación de una fianza para el crédito de un familiar en un sobreendeudamiento sin salida, porque ellos no tenían ningún ingreso o solo muy bajos, a la par de ninguna clase de patrimonio. En uno de estos casos, sobre el que decidió en fin el Tribunal Constitucional, el propietario de una empresa inmobiliaria en el año de 1982 solicitó un crédito para negocios con su banco. Por exigencia del banco, la hija mayor de 20 años del empresario firmó un formulario de afianzamiento del banco. El formulario de fianza tenía como contenido la aceptación de una fianza por todos los créditos existentes y futuros del banco contra el padre de la joven hasta un monto de 50.000 euros. La hija para este momento del tiempo no contaba con ninguna clase de patrimonio,
y tampoco tenía una formación profesional. Trabajaba para entonces por unos ingresos de alrededor de 600 euros, que para Alemania es muy bajo, en una fábrica de pescado. Posteriormente, el padre no pudo pagar de regreso el crédito tomado. Por eso el banco demandó a la hija con fundamento en el contrato de fianza. Así se plantea la pregunta si es nula la fianza de un familiar en un caso semejante, de acuerdo al parágrafo 138 del Código Civil, con la consecuencia que el instituto de crédito no le cabe ninguna clase de pretensión derivada de la fianza. De acuerdo al parágrafo 138 del Código Civil, un negocio es nulo cuando atenta contra las buenas costumbres. En sus primeras decisiones, el Tribunal Supremo Federal alemán, el tribunal más alto en lo civil, decidió que las fianzas de los miembros de la familia son válidas porque se trató, según esta perspectiva del Tribunal Federal, del ejercicio de la libertad contractual. En el caso de la hija de 20 años de edad, el Tribunal Constitucional decidió, sin embargo, revocar la decisión del Tribunal Federal mediante sentencia del año 1993. De acuerdo a la perspectiva del Tribunal Constitucional, en la aplicación del parágrafo 138 del Código Civil, en casos de fianza de familiares, es necesario observar otra vez el efecto de irradiación de los derechos fundamentales. Como ya mencioné, la cláusula general de libertad del artículo 2 de la ley fundamental protege también la autonomía privada, esto es, el derecho de cada particular de configurar sus relaciones jurídico-privadas en principio de manera libre y de acuerdo a su voluntad. En cuanto a la celebración de contratos, la autonomía privada es garantizada cuando las dos partes son más o menos de una manera igualmente fuertes. Con una más o menos similar fuerza de negociación, se avienen las partes en todas las reglas a un contenido del contrato que resulta proporcionado y equilibrado para las dos partes, tanto así que la autonomía privada de cada parte es garantizada. Algo diverso ocurre, por supuesto, en aquellos casos en los que típicamente existe una desigualdad estructural de una de las partes frente a la otra. En esos casos de una fuerza de negociación dispar estructural, surge el peligro que la parte contractual más débil se deje imponer un contenido contractual que es para ella extremadamente fuerte y desproporcionado. El contenido del contrato entonces no es ya más el resultado de una configuración autónoma privada, sino el resultado de una inferioridad estructural de la parte débil. En un tal caso, los jueces civiles deben interpretar y aplicar la cláusula general del parágrafo 138 del Código Civil de manera tal que un contrato desproporcionado para una parte débil no pueda permanecer vigente. Ello se desprende otra vez de la irradiación, del efecto de irradiación del derecho fundamental del artículo 2, que contiene también la libertad contractual. En el caso de la hija de 21 años de edad, el Tribunal Constitucional Federal decidió que se presentaba una fortaleza de negociación estructuralmente desigual, porque un banco sabe demasiado sobre asuntos financieros y tiene un considerable poder económico. Al otro lado, la hija del empresario, ella no tenía una formación profesional y ni un patrimonio digno de ser perseguido ejecutivamente. Ella solo tenía un muy precario ingreso que, por lo demás, no alcanzaba ni siquiera para cumplir parcialmente la fianza. La hija, por lo demás, no tenía ningún interés económico en el otorgamiento de crédito a su padre, porque ella no participó en su empresa. Más bien, ella aceptó ser fiadora solo con un fundamento en una vinculación emocional con su padre. El banco había debido tener en cuenta esta situación y abstenerse de celebrar el contrato de fianza con la
hija. Con fundamento en el efecto de irradiación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía privada, de la ley fundamental, el contrato de fianza entre la hija y el banco se tuvo por atentatorio de las buenas costumbres. La fianza con ello, de acuerdo al parágrafo 138 del Código Civil, fue declarada nula y el banco por eso no pudo exigir el pago a la hija. De acuerdo a la decisión del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Federal modificó su jurisprudencia en cuanto a fianzas de familiares y en su nueva jurisprudencia el Tribunal Supremo siempre examina si la aceptación de la fianza es el resultado de una desigualdad contractual desigual y si eso es el caso, la fianza en principio es nula, como en el caso de la hija de 21 años de edad. Por fin voy a hablar brevemente del derecho de arrendamiento. Y en esta área también hay una importante decisión del Tribunal Constitucional, y eso es el caso de la antena parabólica. En este caso, se trató de un arrendatario de nacionalidad turca que vivía en Alemania de manera permanente. Él arrendó una vivienda, una casa, un apartamento en una casa de muchas familias y la habitó con su esposa y con sus hijos. La casa contaba con una antena de televisión común que podía recibir los 5 canales de televisión alemanes. Entonces, en los años 1990 no habían más canales en Alemania, solo 5. Y solo canales alemanes. En el año de 1992, el arrendatario turco pidió la aprobación de su arrendador de la instalación de una antena parabólica para la recepción de canales de televisión satelitales turcas. Con la antena parabólica, él habría la posibilidad de acceder a 10 canales de televisión turcos. Sin embargo, el arrendador negó su aprobación para la antena parabólica. Él argumentó que la casa en menos de un año estaría equipada con una recepción de cable con la que el arrendatario también podría recibir un único canal de televisión turco. El arrendatario, sin embargo, consideró de que su derecho al adecuado uso de la cosa arrendada comprendería, en su caso específico, también la instalación de una antena parabólica. Por tanto, demandó al arrendador ante los juzgados civiles para la obtención de la aprobación para la instalación de la antena parabólica. La demanda cursó todas las instancias sin éxito. Por fin, el arrendatario interpuso contra las infructuosas decisiones civiles una acción de tutela ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional revocó las decisiones de los juzgados civiles. También en la interpretación de las disposiciones del Código Civil sobre derecho de arriendo, han de observarse las valoraciones de los derechos fundamentales. De acuerdo al parágrafo 535 del Código Civil, está legitimado el arrendatario para la utilización de la cosa arrendada durante el tiempo del arrendamiento. En el caso del arrendatario turco, se plantea la pregunta de si la colocación de una antena parabólica para la recepción de canales de televisión satelitales pertenecería a la utilización habitual de la casa arrendada y, por lo tanto, estaría comprendida en el derecho de uso del arrendatario. Para la interpretación de este concepto jurídico indeterminado de la utilización de la cosa arrendada, han de observarse otra vez los derechos fundamentales y el efecto de irradiación de los derechos fundamentales. En el caso del arrendador turco, de un lado, es necesario observar el derecho fundamental a la propiedad, protegida también por la ley fundamental, por el artículo 14 de la ley fundamental, y el derecho a la propiedad comprende también la autorización del propietario de un inmueble de decidir sobre instalaciones, medidas de construcción en este inmueble, incluyendo la instalación de una antena parabólica. Eso es comprendido en principio en el derecho de propiedad del propietario, es decir, del arrendador.
Por otro lado, sin embargo, también ha de tenerse en cuenta el derecho fundamental a la información del arrendatario. De acuerdo al artículo 5 de la Ley Fundamental, cualquier ciudadano tiene el derecho de informarse de manera libre de fuentes públicos, y en cuanto a estas fuentes accesibles generales, no se diferencia entre fuentes nacionales y fuentes extranjeros. Es decir, también está comprendida en este derecho a la información mediante canales de televisión extranjeros, como en este caso de la televisión turca. Con la decisión de si la colocación de una antena parabólica en la casa arrendada pertenece a la adecuada utilización de la casa, en el sentido del parágrafo 535 del Código Civil, han de observarse tanto el derecho de propiedad del arrendador, del artículo 14 de la Ley Fundamental, como también el derecho a la información, del artículo 5 de la Ley Fundamental del arrendatario. Los jueces civiles deben, para la interpretación de esta norma del Código Civil, en un caso concreto, crear una igualación proporcionada entre los dos derechos fundamentales en colisión. En el caso del arrendatario turco, el Tribunal Constitucional decidió que, en principio, el arrendatario no necesita ninguna antena parabólica para recibir canales satelitales si el arrendador pone a su disposición una conexión de cable. En el caso del arrendatario turco, sin embargo, surge una particularidad, ya que este, como extranjero residente de manera permanente en Alemania, tendría un interés digno de protección, en virtud del cual debería poder recibir los canales de televisión de su país de origen para informarse de lo que allí pasa y mantener el vínculo cultural e idiomático. A través de la conexión por cable, podría el arrendatario solo recibir un único canal de televisión turco. Para una recepción suficiente de canales de televisión turcos, él necesitaba una antena parabólica, según la decisión del Tribunal Constitucional, y por eso, en el caso concreto, el parágrafo 535 del Código Civil, con el uso habitual de la cosa arrendada, comprendía también el derecho de instalar la antena parabólica a causa de estas particularidades en el caso del arrendatario turco, que él era extranjero y necesitaba esta antena parabólica para tener una suficiente posibilidad de recepción de canales de su país de origen. Por eso, en el caso concreto, el derecho a la información del arrendatario turco tuvo prevalencia frente al derecho de propiedad del arrendador. También una importancia de los derechos fundamentales en el derecho societario, pero eso voy a omitir, puesto que ya tenemos 40 minutos más o menos de mi ponencia. Por eso, con eso voy a terminar mi ponencia. Y muchísimas gracias por su atención y con mucho gusto contestaré a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Michael. Muchas gracias. Yo sé que son temas que nos interesan mucho y básicamente ha sido toda esta dinámica de la fuerza que ha tomado la constitucionalización del derecho y especialmente en el ambiente de particulares que se ven vulnerados, violados y han tenido que ejercer la acción de tutela. Bueno, señores estudiantes, preguntas, inquietudes, las podemos hacer por el chat, las podemos hacer aquí directamente. Yo tengo bastantes para el doctor Michael, pero quisiera también escucharlos a ustedes. Vamos, por el chat o por acá pueden también participar. Vamos, los escuchamos. Nada, no están. Sí escuchan, sí están escuchando. Doctor Nadine, está por ahí, sí me escucha. Doctor Payares, un caluroso saludo. Bueno, esto también al doctor. Muy bien. Invitado. Michael, ¿Verdad que, listo, verdad bueno.
¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro, Sí. claro. Sí, bueno, verdaderamente es un honor para nosotros como docentes y también para los estudiantes de nuestra alma mater contar con este invitado y compartirnos sus conocimientos y experiencias del sistema constitucional del Estado alemán. Quiero, además de extender nuestro saludo cordial al doctor Michel, también formularle una pequeña pregunta en cuanto al tema que ha sido desarrollado por él en tan excelente magistral clase, y es precisamente acerca de la costumbre que refería en su sistema jurídico. El Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional alemán tiene alguna regla para primero acreditar la existencia de la costumbre y posteriormente interpretarla, o cómo es el proceso allí para determinar qué es costumbre y qué no es costumbre en las reglas, pues en las reglas civiles del Estado alemán. Esa, digamos que sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, aprovechando el debate, es: el tribunal alemán es más adepto a una corriente teórica eh, neoconstitucionalista, o mantiene otra corriente de interpretación jurídica para sus sentencias. De antemano, muchísimas gracias, doctor, por esta importante conferencia, y esperamos tenerlo no solamente el día de hoy, sino en eventos futuros en la virtualidad, y también sería un honor para nosotros también en la presencialidad contar con su magna presencia en este tipo de eventos académicos, y por supuesto también por responder las preguntas que han sido formuladas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y por esta pregunta. En cuanto a la primera pregunta que se refiere al concepto de las buenas costumbres, ese concepto se usa en varias disposiciones del derecho civil en Alemania y es uno de estos conceptos jurídicos indeterminados. Y eso es como trabaja tradicionalmente el legislador alemán, y eso es una cierta diferencia, por ejemplo, comparado con el derecho anglosajón. El legislador alemán tradicionalmente, y yo creo que eso se aplica también en general al derecho continental en Europa y también Latinoamérica, que en mayor parte es también parte del derecho continental europeo, más o menos, se usan mucho estos conceptos jurídicos indeterminados. La desventaja es que pues, no son determinados, es decir, se necesitan sentencias para explicar estos conceptos, pero son muy flexibles. Es decir, este concepto, estas palabras buenas costumbres, se encuentran en el Código Civil alemán desde la entrada en vigor, que era el 1 de enero de 1900, es decir, más de 100 años, 120 años ya existe ese concepto, y durante todo este tiempo, que eran muy diferentes épocas, era siempre posible interpretar este concepto según las costumbres que existían entonces, y eran muy diferentes. Y hoy en día es reconocido que los derechos fundamentales o en general los valores se encuentran en la Constitución alemana, son la fuente más importante para la interpretación también de las buenas costumbres. Lo que corresponde a la Constitución, a los derechos fundamentales, eso corresponde también a las buenas costumbres. Y para eso no hay reglas fijas de los tribunales, pero deciden en cada caso concreto. Y en eso también tenemos un poco un case law, se podría decir, un poco como en los países anglosajones, que con ayuda de las sentencias que ya existen sobre este concepto de buenas costumbres, es posible para sentencias posteriores de interpretarlo en la misma manera. O si cambian las costumbres, lo que también es posible, entonces el tribunal tiene otra decisión. Pero esta flexibilidad es una ventaja grande de la técnica de legislación continental,
y los anglosajones en muchos casos no tienen leyes escritas, pero si tienen, entonces tienen un gran catálogo de definiciones legales. La ventaja es que entonces los conceptos son muy claros porque son definidos, pero la desventaja es que si cambia el tiempo, entonces esas definiciones ya no funcionan y es necesario cambiar la ley. Esa es la diferencia. Pero el concepto alemán y también continental es esto con los conceptos indeterminados. Y la segunda pregunta, pues en Alemania esta doctrina del efecto indirecto frente a terceros de los derechos fundamentales no ha cambiado mucho en las décadas pasadas. Es decir, en Alemania no se puede hablar de un neoconstitucionalismo porque eso más o menos no ha cambiado mucho. Había en los años 1950 para poco tiempo la tendencia de un efecto directo frente a terceros y tengo entendido que en Colombia todavía es así, que se reconoce este efecto directo frente a terceros, es decir, un particular puede recurrir a un derecho fundamental también frente a otro particular de derecho privado. Eso en Alemania fue una tendencia solo en los años 1950, pero después tenemos solo este concepto del efecto indirecto frente a terceros. Eso no ha cambiado mucho, por eso no hay en el derecho privado al menos esta tendencia de neoconstitucionalismo. No se puede decir para Alemania. Listo, doctor Michael, gracias. Nos pregunta Daniel Erazo lo siguiente, doctor Michael. Lo que usted llama irradiación de los derechos fundamentales, o sea, ¿qué significa? ¿Es la técnica utilizada por el Tribunal Constitucional para dirimir el conflicto o es una expresión doctrinal? O sea, ¿qué significa irradiación de los derechos fundamentales? Sí, pues eso se puede quizás visualizar con, pues la Constitución es un sol y está arriba de las leyes sencillas y los rayos del sol más o menos influencian la interpretación de las leyes sencillas y en particular de estos conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, pues es necesario definir cuál es el contenido de un cierto derecho fundamental y este contenido del derecho fundamental es necesario observar en la interpretación de todas las leyes sencillas que son en la jerarquía bajo de la Constitución, de la ley fundamental. Y entonces es una técnica de interpretación, más o menos. Primero, definir el contenido de los derechos fundamentales y luego aplicar este contenido a la interpretación de las leyes sencillas de derecho privado, pero también de otras áreas de derecho tributario también, y en particular los conceptos jurídicos indeterminados. Entonces se puede hablar de una técnica. Y es la Constitución como un sol y esos valores de los derechos fundamentales como los rayos del sol, que entran en las leyes sencillas. Muy bien. Muy bien, doctor Michael. Bueno, al doctor Ernesto creo que está por ahí, sí. Nuestro profesor de Derecho Privado. Sí, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Ha sido una conferencia muy enriquecedora. Tengo una anotación y una pregunta al mismo tiempo. En Colombia, digamos que el concepto de moral inicialmente hablaba de un concepto de moral cristiana. Te estoy hablando de hace mucho tiempo. Antes de la Constitución vigente, que era la Constitución del 91. Entonces todo se interpretaba a la luz de esa relación que tenía la Iglesia, ¿cierto?, con el Estado. Digamos que aún estando en el 91 para atrás, se mantenía esa estructura y esa visión. Pero después del 91, que se implementa un Tribunal Superior Constitucional en Colombia, digamos que antes existía el mismo tribunal que juzgaba los asuntos laborales, civiles,
penales en sala plena también ejercía esa función constitucional. Pero a partir del 91 se crea un tribunal especial simplemente, o con esa función especial de juzgar, de ser la salvaguarda de la Constitución. Entonces, en el desarrollo de esa protección de la Constitución, ella se encarga de hacer, de estudiar las demandas de inconstitucionalidad, y por allá en el 2018-2019, una persona presentó una demanda contra una norma que hablaba siempre de la moral y las buenas costumbres. Entonces interpreté, decía que eso pues tenía que estar erradicado precisamente porque esa indeterminación no podría ser parte de la función del legislador. Si el legislador iba a establecer una norma, pues no podría dejar aspectos indeterminados. En todo caso, la Corte Constitucional, en esa sentencia que es la C-382 del 2019, estableció que no, que el legislador podía establecer incluir esa palabra de la moral y las buenas costumbres bajo el entendido que tenía que hablarse de una moral social o una moral pública, ¿cierto? Pero no deja de ser subjetivo, porque de todas maneras, inclusive siempre ha habido una pugna entre definir lo moral y lo ético. Entonces, ¿qué es moral y qué es ético? Si algo es subjetivo, si algo es objetivo, ¿cierto? Entonces, empieza otra vez el estudio a definir qué es la moral social, ¿cierto? Entonces, bueno, es un tema ya me imagino que de hermenéutica y de filosofía del derecho, depende de la escuela, si eres you naturalista, si eres you positivista, si eres sociólogo, si te gusta mucho la tendencia sociológica del derecho. Entonces, pero actualmente la Corte avala esos conceptos. Ahora, viene una pregunta. Como el tema es esa irradiación del derecho constitucional, ¿cómo se encuentra en Alemania el tema de género en el derecho? Es decir, mira que en Colombia en estos días se está dando la discusión sobre el orden de los apellidos. Por ejemplo, para que los apellidos no tengan un orden, primero el de papá y luego el de mamá, sino que precisamente cualquiera se pongan de acuerdo, ¿cierto? Eso tiene muchas razones de ser. Algunos son por darle un equilibrio, por qué razón el hombre primero y por qué la mujer, o también se ha hablado y se ha dicho que la razón de ser es que en la adopción de parejas del mismo sexo, la idea es que no exista ese dilema de quién es el papá y quién es la mamá, sino que pueden haber dos papás y dos mamás, ¿cierto? Entonces, en Alemania, bueno, también hubo un comunicado de la Corte Constitucional con el lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El tema de todos, todas y todes. Entonces, la Corte salió a decir, mire, yo no necesito todavía incluir, yo no necesito establecer un lenguaje inclusivo porque yo tengo unas reglas de la regla de la academia, pero igual esos son pronunciamientos que siguen dando mucho de qué hablar y están en construcción. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado precisamente en Alemania y cómo lo ha desarrollado el tribunal y cómo está la discusión en frente al tema de género, de inclusión, desde el tema del vocabulario hasta el tema de género? Muchas gracias también por esta pregunta. En Alemania el tema de género también es un tema muy importante hoy en día y había un desarrollo desde los años quizás 1970 de una liberalización en el derecho familiar. Por ejemplo, en cuanto al apellido, en Alemania tenemos la tradición de que la gente solo tiene un apellido, no dos, como en el mundo hispanohablante o también en Portugal o Brasil, pero solo un apellido. Y hasta los años 1970, pues los cónyuges tuvieron que encontrar un apellido común y si no podían ponerse de acuerdo, entonces decidía el hombre. Y eso se cambió en los años 1970. Es necesario que encuentren un nombre común, pero de manera que todos están, pues ambos están de acuerdo. Y hay la posibilidad de tener un nombre doble, eso también es posible.
y también aceptar el nombre de la mujer. Pues eso es muy liberalizado hoy en día. Y también es posible que ambos cónyuges se quedan con sus apellidos originales. Eso también es posible, pues ahora, hoy en día, no se necesita un apellido común, lo que era necesario hasta los años 1970. Eso se ha liberalizado mucho. En cuanto al lenguaje inclusivo, en este aspecto había una sentencia no del Tribunal Constitucional, pero del Tribunal Supremo en lo civil. Y en este caso, una señora demandó a su banco por el uso de términos generales de contratos que solo usaron el masculino genérico, como se dice en alemán, es decir, solo la forma masculina, pero en Alemania tradicionalmente eso incluye a todos, mujeres como hombres. Y ella era de opinión que de parte de su banco era necesario aplicar ambas formas, es decir, masculino como femenino. Pero en eso dijo el Tribunal Supremo en lo civil que no había un tal derecho. En eso también es necesario observar la Constitución. La Constitución dice hombres y mujeres tienen iguales derechos. Ese es el artículo 3, inciso 2. Pero el Tribunal Supremo alemán dijo que pues este masculino genérico no es una forma exclusivamente masculina, pero comprende ambos sexos. Y por eso él dijo que en cuanto a esos términos que usó el banco, no había una violación de los derechos de la mujer, de la señora en este caso. Pues en eso, al menos el Tribunal Supremo es más tradicional, digamos, pero en la política este tema es de gran importancia porque hay amplias partes de la política que quieren cambiar el idioma, que quieren usar siempre la forma masculina como femenina para, pues, más o menos para mostrar también en el idioma la igualdad entre hombres y mujeres. Y también se discute sobre el así llamado asterisco de género, que se implica en una palabra, pues en la mitad de una palabra que incluye otros sexos, otros géneros. Eso es muy controvertido, porque los textos que se escriben así son difíciles a leer. Y eso, por eso, la mayoría creo que no están tan de acuerdo, pero hay una gran presión política de más o menos imponer este idioma. Pues yo pienso que es mejor mejorar la posición de las mujeres en vez de cambiar el idioma. Eso es mi posición, porque los textos son muy difíciles de leer en este idioma. Con estos asteriscos es muy, muy difícil. Y eso no es muy aceptado, al menos en la población. Pues en la academia sí, la academia siempre es un poco más, digamos, progresiva, avanzada. Pues en las universidades se hace mucho uso de este idioma inclusivo, pero no es algo que usa la gente normal en la calle, ¿sí? Muy bien, doctor Michael, gracias. Bueno, doctor Michael, una preguntita que tengo es la siguiente. El caso colombiano. Acá tenemos una Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en la jurisdicción constitucional. Tenemos el Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y tenemos la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria. Y se presenta un caso en Colombia que lo conocemos como choque de trenes, que son decisiones que son atacadas por vía de tutela contra decisiones de otra corte. Entonces quisiera saber cómo es el caso en Alemania, si en Alemania también se ve esa situación de tutela contra sentencias de órganos de cierre de otra jurisdicción, y aquí la Corte Constitucional es muy fuerte en eso. Y la otra sería, ¿cómo está la situación en Alemania respecto a los derechos que se han obtenido por tutela, por reconocimiento de vía de tutela, como son de pronto acá en Colombia la eutanasia, derecho a morir dignamente, parejas del mismo sexo, unión de parejas del mismo sexo, y el consumo de drogas? Esas tres decisiones han tenido desarrollo jurisprudencial en Alemania por el Tribunal Supremo Constitucional alemán. Sería más o menos como para hacer un comparativo con Colombia, para ver cómo estamos, si esa situación también se ve en Alemania.
Sí, muchas gracias. Pues en cuanto a la primera cuestión, este choque de trenes en Alemania no puede ocurrir tanto como en Colombia, porque el Tribunal Constitucional no pertenece a la jurisprudencia normal, pero se encuentra arriba de toda la jurisprudencia. Y como ya mencioné, esta acción de tutela es siempre un recurso muy subsidiario, solo después de cursar todas las instancias de la jurisprudencia normal. Solo entonces es posible acudir ante el Tribunal Constitucional y además hay el requisito de que acepte el Tribunal Constitucional la acción de tutela. No es necesariamente aceptada solo algo como, yo creo que algo como 2% solamente aceptan. Es decir, los casos son muy pocos y normalmente son casos con fundamental importancia. Y por eso hay pocas sentencias del Tribunal Constitucional, pero las pocas sentencias que hay son normalmente muy importantes, de gran importancia. Y según las leyes alemanas, según la Constitución alemana, estas sentencias del Tribunal Constitucional tienen prevalencia frente a todas las decisiones de los tribunales normales y también el legislador, la administración, todos tienen que respetar, que seguir estas sentencias del Tribunal Constitucional. Pues es el tribunal más alto en todo sentido. Solo es aún más alto el Tribunal Europeo, a causa de la membresía de Alemania en la Unión Europea. El Tribunal Europeo tiene un rango aún más alto que el Tribunal Constitucional. Pero esta relación no es completamente clara, porque el Tribunal Constitucional dice a veces que en ciertos casos no tiene que aceptar decisiones del Tribunal Europeo, pues eso es un poco controvertido, pero la teoría es que el Tribunal Europeo es aún más alto. Y pues la segunda cuestión se refiere más o menos a la función del Tribunal Constitucional como algo como un legislador. Y este efecto también lo hay en Alemania, o al menos es una queja que se encuentra en la doctrina, en la academia, en cuanto al Tribunal Constitucional, porque en algunos casos, según algunos juristas, el Tribunal Constitucional va demasiado lejos en sus sentencias y más o menos se convierte en un legislador de sustituto más o menos. Y eso pasa también en Alemania. Por ejemplo, hace pocos meses había una sentencia muy, muy controvertida en Alemania. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional aceptó un derecho fundamental a la protección del clima. No pone en nuestra Constitución algo así, pero más o menos el Tribunal Constitucional inventó este derecho subjetivo fundamental a la protección del clima, con la consecuencia que ahora el legislador tuvo que cambiar la ley de protección del clima y imponer restricciones aún más fuertes. Y eso es muy controvertido porque eso no pone en la Constitución. Y es, pues, un acto de legislación más o menos que hizo el Tribunal Constitucional. Pues claro, ese problema tenemos también. Sí, acá también, o sea, acá hemos avanzado también en eso, a tal punto que se reconocen derechos a un oso, ¿sí? Se le reconoce derechos a un río y se le reconoce derechos a una zona geográfica como es el trapecio amazónico. Entonces, aquí nuestro Tribunal Constitucional ya ha ido avanzando, reconociendo esos derechos de esas personas, esos entes por llamar. Sí, claro. Le llama sujetos de derecho. Sujetos de derecho. Llamando sujetos de derecho. Exacto. Un río que está en la costa pacífica colombiana, un oso, que es un oso nuestro típico, un oso de anteojos, tiene una forma, y un trapecio, que es una zona geográfica nuestra. Bueno, doctor Michael, muchas gracias. Nos alegró mucho esta charla, esta conferencia. Nos enriquece mucho saber toda esta visión del derecho alemán, de la constitucionalización del derecho privado en Alemania, cómo funciona. Y bueno,
los estudiantes que en esto pues también pues participaron y se sienten también contentos con esto y con su participación acá. El doctor Ernesto, que es nuestro profesor de Derecho Privado, el doctor Nadine, nuestro profesor también de Derecho Público. Y bueno, darle las gracias y ojalá lo podamos seguir teniendo acá en la Universidad de Sucre, en Colombia, en el programa de Derecho, y ojalá algún día presencial. Vamos a hacer todos los esfuerzos para algún día tenerlo por acá nuevamente. Sí, con mucho gusto. Otra vez, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas muy interesantes y por la atención. Y espero mucho que se pueda realizar algún día de manera presencial. En Alemania también tenemos todavía clases virtuales y vamos a ver cómo será en el próximo semestre. Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor Michael, nos espera un momentico para seguir con el doctor Nadine. Vamos a tomar un temita de investigación, a ver si... Listo. Entonces, muchas gracias, estudiantes, muy amables por estar con nosotros. Les agradezco mucho. Gracias.